¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a hablar hoy día de materias internacionales interesantes, que no es por aguarle la fiesta a Raúl solo los jueves, porque él tiene ese momento donde hacemos el análisis internacional de la semana, pero vamos a hacer un estudio internacional con una persona que ya ha estado acá y que lo conocemos, Jorge Saad, que es director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar con nosotros, Jorge, porque están pasando cosas yo te diría, novedosas, en el sentido de, porque uno siempre cuando habla del Medio Oriente de repente dice, sí, pero ahí están siempre los israelitas con los palestinos, y sí, ¿cuál es la novedad si las noticias salen iguales? Y esa es la primera pregunta que te quiero decir. ¿Qué novedad tiene lo que está pasando hoy día? No solamente en Palestina con Israel, sino que además en Estados Unidos, la situación de Rusia con Ucrania. ¿Tiene esto algún tipo de identificación histórica con algunos otros sucesos, o esto es algo que eventualmente puede generar un capítulo solamente para lo que está pasando ahora en el 2025? A ver, yo creo que hoy día tenemos muchos frentes abiertos y con una salida poco clara, porque en el pasado hemos visto que hay conflictos bélicos o hay situaciones complejas, pero hoy día son muchos los frentes abiertos y creo, Fernando, que la principal novedad es la forma en que se están resolviendo. Veníamos de décadas donde lo hacíamos a través del sistema multilateral, con un director de orquesta que era Estados Unidos, pero hoy día hemos ido por esta vía, llamémosle más unilateral, y muy marcada por los impulsos que ha tenido Trump para intentar resolver algunos y otros que se le han hecho mucho más complejos, como el tema de Rusia. Esa forma es muy novedosa, es muy disruptiva, es muy transaccional. Leía yo hoy día en la mañana, Fernando, Zelensky fue tratado como dictador por Trump, pero hoy día nuevamente Putin es el malo de la película, dicho por el propio Trump. Eso es bastante novedoso en un mundo que estamos acostumbrados a bloques, aliados, adversarios. Entonces hoy día, como todo es más transaccional, todo se revuelve. Sí, yo he dicho varias veces aquí, he conversado con algunas personas que también trabajan en materias internacionales, que una de las novedades que a mí me parece que está pasando es que los liderazgos mundiales no son particularmente gente que se hace cargo de una ideología, se hace cargo de algo que tenga que ver con ideas. No, son personas que buscan fuerza, buscan poder. Y si es que eso lo consiguen con la ideología de izquierda, bien. Si la consiguen con la ideología de derecha, bien también. Pero el tema es quién tiene el poder hoy día. Es un poco, Fernando, lo que pasa con el populismo, que más que sea una ideología de derecha o izquierda, es una forma de ejercer el poder, es una forma de comunicarse con la ciudadanía, es una forma de rechazar lo establecido. Y ese tipo de liderazgo o ese tipo de ejercicio del poder lo vemos en el amplio espectro político, lo mismo que la deriva autoritaria que vemos muchas veces en el comportamiento de Trump, que sin lugar a duda lo vemos también en Israel, o que lo hemos visto con distintos liderazgos. Entonces, tú podrías decir, ¿qué tendencias vemos detrás de esto? Obviamente, una menor valoración de la democracia como la hemos entendido. Segundo, el proteccionismo como un arma política liderada por Trump. Tercero, la era, yo llamaría, de la no diplomacia, que es una forma completamente distinta de relacionarse entre los países y buscar resolver los conflictos. Y obviamente eso hoy día está muy simbolizado en la figura de Trump, que logra ganar una elección en Estados Unidos porque identifica un momento en ese país y su promesa se hace creíble y termina ganando esa elección. Sí, ahora... y termino, disculpa, Fernando, sí, con este fantasma de la amenaza nuclear, que creíamos nosotros que estaba bastante controlada en el mundo, con tratados multilaterales, con acuerdos también que Estados Unidos era parte, pero que nuestro principal temor, cuando se comienza a recrudecer el conflicto entre Irán e Israel, era la amenaza nuclear, y cómo eso se hubiera transformado en una escalada mucho mayor. Yo escribí una columna recién en el Dínamo, y habla justamente de este tema, y donde Exacto. yo coloco el orden de quienes tienen bombas nucleares que pueden ser habilitadas. Y para mi sorpresa, y lo busqué 2 o 3 veces, ¿quién tiene más bombas nucleares para ser utilizadas? No Estados Unidos, es Rusia.
Exactamente. Rusia es el primero y yo dije, pero a ver, pero no, si Estados Unidos tiene en todas partes. Estados Unidos lo que tiene sí es todavía cooperación de la OTAN, donde eventualmente en vez de mandar la bomba desde Nueva York a Moscú, puede mandarla Desde al lado. Claro, desde al lado. Desde ese punto de vista, ¿qué tanto el poder o la posibilidad nuclear de alguna manera desalienta que las cosas crezcan y son más bien bravatas, pero saben que van a llegar hasta un punto? ¿O qué pasa si se escapa de A eso? ver, obviamente hemos vuelto a esta tesis de la fuerza como garantía de la paz. Y si tú ves cómo ha venido aumentando el gasto de defensa a nivel mundial, desde el 2023 viene sostenidamente. Alemania hizo una reforma constitucional para eliminar el techo de la deuda pública para aumentar su gasto militar. El fin de semana, Francia, Macron dijo, vamos a adelantar la meta de duplicar el gasto militar del 2030 al 2027. La OTAN con la exigencia de Trump de que todos lleguen al 5% del PIB. China creciendo al 7% su gasto militar. Entonces estamos entrando nuevamente en esta era que antes era la globalización como garantía de paz, la globalización económica. Exacto. Hemos vuelto a la defensa, con todo lo que eso significa. Mayor presión fiscal en los países, dejar de financiar otro tipo de sectores, porque obviamente los redirecciono a lo militar. Y si tú ves el ataque quirúrgico de Estados Unidos a las centrales donde está trabajando el tema nuclear Irán, que fue una victoria táctica, yo creo, de Trump, sin lugar a dudas, también fue una demostración de poder de Estados Unidos, no solamente para Irán, para Rusia, para China, en el fondo, en esta tesis de Trump, de que él quiere mostrar de que Estados Unidos tiene más poder que el que se cree. Y lo hace económicamente, que lo vemos todos los días con los aranceles o con sus amenazas arancelarias, pero también lo hace en defensa. Entonces esa fue una señal para decir, señores, nosotros tenemos un poder de defensa incontrarrestable. Ahora, también en este artículo del Dínamo yo coloco una cosa que no se habla mucho de eso. Normalmente, y lo digo, se estudian las guerras que ha tenido Estados Unidos como si fuera todo un país contra otros países. Estados Unidos contra el eje nazi-Japón en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos en Vietnam, Estados Unidos contra Afganistán, Estados Unidos, en fin, ya. Pero el problema es que Estados Unidos además es uno de los países más activos en términos civiles que existen. Las posibilidades de que la gente de repente no esté de acuerdo con determinadas materias, y no hay que olvidar una cosa, que es un poco fuerte, pero es la única democracia en el mundo que ha asesinado a 4 presidentes en ejercicio. Y por lo tanto tienen una lógica que no es normal en el sentido de, ok, si que vamos a la guerra, vamos a la guerra, o sea, se dividen, tienen paso, se independizaron en 1776 y 100 años después ya estaban listos para hacer una guerra civil entre ellos. Entonces, ojo que qué tanto manda un liderazgo que eventualmente puede incurrir en situaciones mucho mayores que lo que estamos viendo. Claro, y Estados Unidos tiene una política interna cada vez más disfuncional. Un partido republicano y un partido demócrata que no están de acuerdo en prácticamente nada, salvo en contener a China. Yo diría que el único tema bipartidista, si tú ves las cifras hoy día de aprobación de Trump, están del orden del 40%, que son similares a otros presidentes, pero como bien tú dices, tiene un Congreso, tiene un partido republicano que hoy día el MAGA, que es un movimiento mayoritario. Claro, tenemos unas elecciones de medio tiempo en noviembre del próximo año que puede pasar algo distinto, dependiendo cómo está la economía, dependiendo cómo está el nivel de aprobación de Trump, entre otras cosas. Entonces, claro, es una democracia compleja, crecientemente disfuncional, muy distinto a estos países autoritarios como China, que dan una directriz, dan una orden y bueno, hay que alinearse ahí o si no hay otro tipo de consecuencias. Y eso claramente como potencia le da una complejidad mayor en estos temas de política exterior. Ahora, ahí se introdujo hasta, o sea, no muy poco, esto en términos simbólicos, pero se introdujo una nueva moneda en el mundo que se llama el arancel. ¿Ah? Un nuevo impuesto. Claro, es un impuesto. El arancel es un impuesto, pero para los efectos prácticos te lo están regalando o quitando de acuerdo a qué tanto estás de acuerdo o no estás de acuerdo con Estados Unidos, con Trump en este caso particular. A ti te ponen aranceles si es que eres un poco esquivo, y ahora los aranceles, por ejemplo, en el caso del cobre que eventualmente puedan darse, ¿qué tanto afecta, por ejemplo, a Chile?
A ver, primero Trump en la campaña, él se hacía llamar el hombre de las tarifas. Sí. Y decía que las tarifas iban a llevar a la grandeza a Estados Unidos. Esta cosa emocional de reivindicación, de que Estados Unidos ha sido abusado por el resto del mundo y esta es una herramienta de justicia, por decirlo de alguna manera, que va mucho más allá de lo económico, es un tema más bien emocional y geopolítico. ¿Qué descubrió Trump? Que los aranceles es una herramienta donde tiene un poder mucho mayor que otro tipo de herramienta donde tiene que pasar por el Congreso y tiene que seguir una serie de pasos. Veámoslo con el caso de Chile. Vamos a irnos al escenario más extremo, más pesimista. Chile es un país que tenía un arancel cero con Estados Unidos. Hoy ya sabe que tiene un arancel universal, que es el piso que estableció Trump, de 10%. Trump ha dicho que con los países que no van a recibir carta, ese arancel puede llegar al 20%. Súmale los productos específicos, cobre, que el mercado no esperaba una magnitud del 50%, ese ha sido el mayor elemento de shock. Hay una investigación en curso con los minerales críticos, donde Chile tiene litio y tiene tierras raras. Hay una investigación en el sector forestal, tercer sector exportador chileno a Estados Unidos. O sea, tú podrías tener un escenario llevado al escenario más pesimista, porque recordemos que todo esto también puede ser sujeto a negociación o de transacción, donde Chile pasa a tener un arancel piso entre el 10 y el 20% a productos críticos específicos como el cobre, minerales críticos, que pueden también tener una tarifa, y te encuentras con un cuadro económico, con tu segundo socio comercial completamente distinto. Por eso yo creo que la negociación hoy día de Chile es la más importante en los últimos 20 años con Estados Unidos, desde la negociación del TLC, porque es compleja, con un gobierno transaccional, con un gobierno, como lo dice su propio secretario del Tesoro, que le gusta ocupar esta incertidumbre estratégica, la incertidumbre como una ventaja de negociación, y la gran pregunta es cuán preparados están nuestros equipos negociadores, cuánta experiencia tienen para enfrentar una negociación tan compleja. Bueno, eso te genera dos vías. Una vía es la que tú estás diciendo y que eventualmente se tiene que cumplir porque son socios comerciales durante mucho tiempo. Después está la otra vía. La otra vía es qué pasa con los otros países, claro, que dicen, oye, yo quiero cobre, te lo pongo, yo quiero más y empiezas a generar la posibilidad de tener clientes que sustituyen a Estados Unidos. Sí, a ver, como dicen los expertos en economía minera, primero tú tienes un efecto a corto plazo que la demanda de cobre es muy inelástica. O sea, en otras palabras, el principal efecto va a ser la propia economía estadounidense porque va a elevar los costos de producción, ¿cierto? El cobre lo necesita en la industria automotriz, en defensa, en electromovilidad, en vivienda, en todo. Entonces, el primer efecto va a ser el precio. ¿Qué pasa con el desvío de comercio que tú mencionas? Claro, exacto. Lo que se ha visto es que la demanda de cobre es bastante estable en el tiempo, está creciendo como un 3% anual, y el desvío no es tan rápido, porque si fuera tan rápido, Chile ya estaría aumentando sus volúmenes de exportación a India o a los países del sudeste asiático que se mencionan como países de alto potencial. No es tan rápido, entonces, ¿tú qué necesitas? O nuevos proyectos que requieran cobre o un efecto en el precio que termine bajando y que eso aumente la demanda. Entonces, creo, Fernando, que ese redireccionamiento de los mercados no es tan rápido, va a tomar algo de tiempo y Chile también va a sentir el impacto en un mercado más costoso como va a ser el de Estados Unidos. Por último, te quiero llevar a la otra cosa que ha sido contingente recién, que de repente aparecen estos grupos que se habían organizado hace algún tiempo, pero no habían tenido un empuje tan grande, los BRICS. Sí. Y se te aparecen los BRICS. Y los BRICS plantean de inmediato una cosa que parece un reto, pero de esos al estilo pistolero, salgamos del salón y vamos ahí a la calle a hacer el duelo, que es el que ellos quieren implementar una moneda alternativa mundial al dólar. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué factibilidad de que eso ocurra pasa o son bravatas o gallitos nomás? A ver, lo primero es que el BRICS es un bloque político. Es importante decir eso y que tiene un objetivo finalmente geopolítico. Aunque su origen fue las economías que tenían alto potencial al 2050, como China, Rusia, Brasil, India. Sudáfrica, que se incorpora posteriormente para tener un país en África. La verdad, las cosas que tiene un objetivo geopolítico y que el director de orquesta es China.
El que manda en los BRICS es China. Entonces hay que tener claro eso cuando se discute si es conveniente o no para Chile ingresar. Algunos lo trataron de mezclar con la argumentación del TPP. El TPP es un acuerdo comercial. Claro, 100% Este es un comercial. bloque político. Entonces son distintos los elementos que tú tienes para tomar la decisión. Ahora, ¿qué pasa con la moneda alternativa? Sí. Hoy el dólar representa cerca del 90% de las transacciones de divisa a nivel mundial, cerca del 60% de las transacciones del comercio, más de la mitad de las reservas de moneda a nivel global. O sea, tiene una posición predominante. En el corto plazo no se le compite. Pero lo que tú sí podrías pensar es que en el largo plazo hay una rivalidad a ese dólar. Largo plazo estamos hablando varias décadas, porque esto no se cambia de la noche a la mañana. Y lo que está pasando hoy es que con las políticas arancelarias de Trump, con la política fiscal, que los mercados también la han cuestionado por el problema que tiene la deuda pública de Estados Unidos, y por los cuestionamientos a la institucionalidad, lo que está pasando con la Reserva Federal, entre otros, los mercados están comenzando a diversificar su exposición a moneda internacional. No significa que están dejando el dólar, pero están tratando de diversificar su riesgo. Entonces, obviamente, y eso ha dado origen a esto que se llama un poco el debilitamiento del dólar. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Hoy no tiene una rivalidad en el corto o mediano plazo, pero claramente si tú haces una línea de tiempo más hacia el largo plazo, efectivamente se está buscando que el dólar tenga un menor peso en la economía mundial que el que tiene hoy día, que es claramente hegemónico. ¿Y el yuan puede sustituir al dólar, la moneda china? Para que tú tengas una referencia, el yuan es cerca del 3% de las transacciones de las divisas a nivel internacional versus el 90% del dólar. O sea, no, pero estoy pensando en el caso de que se implemente una de las monedas que ya están dando vueltas, ¿cuál podría ser la alternativa? No, podría ser el yuan o que el BRICS quedara una suerte de moneda BRICS, pero ahí tú tienes que alinear políticas monetarias, claro, fiscales, los países como... Fíjate que la Unión Europea, que tiene su moneda única, ha tratado de hacer también en materia fiscal y no lo ha logrado. Ahí es un largo trecho para recorrer. El euro no tiene la fuerza que se creía. Es un poco lo que pasa con la Unión Europea, que ve que frente a Estados Unidos y China está un peldaño más bajo. Pero lo que sí está haciendo China es que crecientemente hay contratos en materia económica con otros países que están siendo valorizados en el yuan. Lo está haciendo con Rusia, lo está haciendo con India, lo ha hecho con Irán, con algunos acuerdos. Y eso va a seguir ocurriendo, pero hay un largo trecho para poder desafiar esta predominancia del dólar. Ahora, y Chile en este contexto, sí, funciona básicamente, a tu juicio, o debiera funcionar básicamente primero en la región y después ir a mirar el mundo más arriba, o una organización europea oriental, qué sé yo, es tan válida como un pacto andino, digámoslo. Yo creo que Chile tiene que ser fiel a su tradición de política exterior, que ha sido bastante exitosa. ¿Cuáles son esos principios en materia económica? Ser un país abierto al mundo, somos el país más abierto al mundo con Corea del Sur y Singapur. Tener una neutralidad frente a la inversión extranjera, más allá que tú tengas mecanismos para identificar riesgos de seguridad nacional. Y tiene que ser un país cuyo domicilio, llamémoslo geopolítico, está claro que son aquellos países con los que tenemos valores compartidos. Creo que no hay que confundir Estados Unidos con Trump. Trump son 4 años, Estados Unidos va mucho más allá de un presidente de turno, y creo que es un error cuando nuestra política exterior se trumpiliza o se trumpea, por decir. Suena bien. Claro, se trumpea. Hasta más se sirve exactamente. como símbolo. Exactamente, porque al final nuestra relación con Estados Unidos es histórica y valores compartidos. Entonces creo que no hay que ser innovador en buscar otros domicilios políticos, geopolíticos, porque nosotros somos un país occidental y tenemos esos valores. Lo que no significa de que Chile, fiel a sus principios de política exterior, pueda decir en forma clara, pero por los canales diplomáticos e institucionales, cuando hay temas que violan esos principios de política exterior. Déjame hacerte la última pregunta, y que tiene que ver ya con contingencia nacional. ¿Qué tanto puede un nuevo presidente o presidenta, de acuerdo a las elecciones que vamos a tener, generar cambios mayúsculos en torno a lo que está pasando en su relación con el resto del mundo? No debería. Creo que lo que ha ocurrido con el presidente Boric, más allá si uno puede estar de acuerdo o no en el fondo de algunos temas, creo que es un aprendizaje. ¿Cuál es el aprendizaje? Que en política exterior hay que respirar hasta 10. No es lo mismo que en política interna. Y que al final del día, la forma en que tú comunicas, el momento y el medio que empleas es muy relevante.
creo yo que mientras nuestra política exterior está más cerca de Cancillería y más alejada de Twitter, es mejor para nuestro país, para nuestro interés nacional. Y creo que ese ha sido el aprendizaje que más que temas de fondo, de forma, que nos ha dejado este gobierno, o más que este gobierno, el presidente Boric en los últimos meses con algunos arranques que ha tenido especialmente a través de Twitter. Y por último, ahora, si es que cambiara el presidente en términos de su ideología o de su partido y la derecha fuera nuevamente gobernante, ¿hay algún tipo de situación que, de lo que tú has visto en los candidatos que dicen es su programa en términos internacionales, que vale la pena mirar con una atención? A ver, hagamos un poquito de ficción. Yo creo que a nivel regional, si yo fuera presidente, trataría de darle un nuevo impulso a la Alianza del Pacífico, que fue un mecanismo de integración económica exitoso. Segundo, mantendría un protagonismo de Chile en los espacios multilaterales. Fíjate, Fernando, que para el tamaño de Chile a nivel mundial, nuestra participación en distintos organismos internacionales es mucho más relevante que nuestro peso específico a nivel global. Yo mantendría esa diplomacia activa que tiene Chile. Y tercero, frente a los conflictos, siempre lo mejor es volver a los principios de política exterior de Chile, que han sido muy estables. Jugársela por el derecho internacional, por el orden basado en reglas, la responsabilidad de cooperar y la defensa de la democracia y los derechos humanos. Creo que esa tiene que ser nuestra guía para los distintos conflictos, y en una combinación que es muy importante: los principios y el interés nacional. Sí. Quienes creen que solo hay que tomar decisiones con el interés nacional, desconociendo los principios, es un error, porque te transforma en un país muy veleta. Porque, no, mi interés está acá, pero bueno, ¿cuáles son tus principios? Y quienes creen que solo son principios sin interés nacional, te puede hacer caer en ingenuidad o imprudencia, porque hay que tener realismo en las relaciones exteriores. Con esa guía, derecha o izquierda deberían conducirse bien, como Fernando lo ha hecho nuestro país con gobiernos de derecha o izquierda en las últimas décadas. Sí, es el mundo el que me preocupa más que el país. Muchas gracias, Jorge Saad, por haber estado con nosotros hoy día una vez más. Gracias, Fernando. A todos ustedes, muchas gracias. Nos encontramos aquí mañana.